Hola, buenas. En este video hablaremos sobre el sensor de oxígeno y sobre el inyector monopunto. La función del sensor EVO es monitorear la cantidad de oxígeno que es expulsado por los gases de escape. Esta información es entregada a la ECU y la ECU calcula la cantidad de combustible que es necesario inyectar para obtener la mezcla estequiométrica. Este componente se necesita para que la computadora tenga una referencia de la mezcla aire-combustible del motor y así poder corregirla. Si esta mezcla fuera pobre o rica, el sensor envía una señal eléctrica a la unidad de control del motor, más conocida como ECU. Conforme a la señal enviada del sensor a la ECU, esta inyecta una mayor o menor cantidad de combustible para que el funcionamiento del motor pueda ser modificada y lograr un mejor desempeño del motor, mayor economía de combustible y reducción de emisiones contaminantes. Este componente está compuesto por un material cerámico interno llamado dióxido de circonio, con un revestimiento poroso de platina y tiene una protección metálica. Cuando sale la mezcla por el flujo de escape, el sensor envía un señal a la ECU, el cual esta señal oscila entre los 0.1 a 0.9 volts. Si la comparación indica que hay una similitud entre los gases de oxígeno, significa que la mezcla era pobre. Y si a su vez esta indica que hay una diferencia, significa que la mezcla era rica. Esta señal le sirve a la ECU para corregir el tiempo de inyección. Los parámetros que tenemos en este sensor sería que la señal que envía la ECU que oscila entre los 0.1 a 0.9 volts. Al disminuir esta amplitud significa que el sensor está disminuyendo su señal de respuesta. Si el voltaje que entrega es de 0.1 a 0.45 volts, significa que es una mezcla rica en combustible. Y si el voltaje oscila entre los 0.65 y los 0.9 volts, es porque es una mezcla pobre. Diagnóstico del sensor EVO. Bueno, primero que todo se debe tener el vehículo en temperatura de trabajo. Después de eso se debe dejar a 1500 revoluciones por minuto aproximadamente, y con un tester calibrado en 1 volt se debe conectar el terminal positivo de este en el positivo del sensor y el negativo del tester o voltímetro a masa. Bueno, y en la pantalla del tester se debería ver que el voltaje fluctúa entre 0,2 volts a 0,8 volts. En estas condiciones estaría en buen estado. Si es que no es así, podría estar malo la ECU o el sensor, o el cableado también. Ya. En el caso de que el voltaje no oscile y el voltaje sea inferior a 0,4 volts, se debe utilizar un simulador de tensión. Este debe estar previamente calibrado en 1 volt y primero que todo se debe desconectar el sensor lambda o EVO y debemos dejar el ramal separado. Con el terminal positivo del simulador lo debemos conectar en la señal que viene desde la ECU, y el terminal negativo debe estar conectado a masa. Esta operación simula que la mezcla es rica, por ello el motor debería disminuir sus revoluciones por minuto. Con esto podemos verificar de que la unidad de mando o ECU esté en buen estado. Por otro lado, si el voltaje es superior a 0,4 volts, el cable de señal del sensor se debe conectar a masa, y esto simula que la mezcla es pobre y deberían aumentar las revoluciones por minuto. En el caso de que esto no funcione, se debería verificar el cableado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, se deben aislar los dos cables, si es que el sensor tenga dos cables, y se debe medir resistencia en un extremo y en el otro, conectándonos en un extremo y el otro.
debe ser resistencia. Bueno, y eso nos debería dar una resistencia entre 0 a 10 ohms máximo en los dos cables. También se debe medir resistencia entre los dos cables, y esto nos debería arrojar un valor debería arrojar overload, es que no hay resistencia. Y también se debe verificar de que no haya un cortocircuito a masa, y eso se hace conectando el terminal positivo ahí, o al revés igual podría ser, y a masa. Eso también nos debería dar aislación o overload en los dos cables. Ahora hablaremos sobre el inyector monopunto. El rol que cumple el inyector monopunto es que es solamente un inyector para las 4 cámaras de combustión, el cual se encuentra en el colector de omisión. Este sistema llamado monopunto cumple con la función de abastecer los 4 cilindros con un solo inyector, creando la mezcla antes de llegar a la cámara de combustión. Un inyector monopunto está compuesto internamente por una conexión eléctrica que podemos ver en el punto 1. En el punto 2 podemos ver el núcleo ubicado ahí en el centro, que es atraído por la bobina, que podemos ver en el punto 4, atrayendo el resorte, así dándole paso al combustible. También podemos ver que tiene un filtro ubicado en el punto número 3, que le da paso a la gasolina, o sea, tiene una entrada y una salida de la gasolina. También podemos ver que tiene una tobera en el punto 6 y una válvula de ola en el punto número 7. El inyector monopunto es necesario ya que es el encargado de suministrar al motor con combustible, lo que es indispensable para el funcionamiento del motor. Si no se hubiese incorporado este inyector, no hubiese sido posible para los fabricantes crear un vehículo de bajo costo sin tener que recurrir al carburador, que en esa época ya no cumplía con las normas europeas de contaminación. Funcionamiento del inyector monopunto. Este inyector es comandado por la ECU. La ECU alimenta el inyector cuando el pistón está en fase de explosión, como se puede ver ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre en el interior del inyector cuando es alimentado? Bueno, lo que ocurre es que se energizan las bobinas. Estas bobinas, mediante el electromagnetismo, imantan al núcleo del inyector, lo que a su vez levanta la aguja y pulveriza el combustible en la admisión. El combustible se mezcla con el aire y entran a la cámara de combustión, generando la explosión. En los parámetros normales de un inyector monopunto encontramos que tienen un valor resistivo entre 14 y 16 ohms. Son alimentados con un voltaje de 11 a 14,5 volts. Estos también trabajan con una presión operativa muy baja, generalmente de 0,5 a 1 bar. Y al inyectar el combustible, la atomización es mínima, dependiendo del movimiento del aire en el colector de acceso para que dosifique el combustible en partículas más pequeñas listas para la combustión. Para diagnosticar el inyector, lo primero que podemos hacer es medir su voltaje con un multímetro, así midiendo los pines y comparando con lo indicado por el fabricante. Luego podemos conectarlo al osciloscopio con sus respectivas sondas, y el cual nos dará los parámetros para ver si el inyector está funcionando correctamente o no. Al conectar el osciloscopio a uno de sus pines y a masa, podemos ver la señal que nos entrega, comparar los voltajes y ver si este está inyectando correctamente. Con estos dos componentes podemos verificar si al comparar los voltajes podemos verificar los parámetros que estos sean correctos. Luego de hacer esto podemos desmontar los inyectores del auto y colocarlos en un banco de prueba. Con esto podremos medir el correcto funcionamiento de estos. En este proceso debemos desmontar todos los componentes del inyector y a su vez verificar todas sus puntas y los sellos. La primera prueba que podemos realizar es la prueba de fugas.
Esta consiste en ver si existen fugas en el ensamblaje del inyector o a su vez en su cuerpo. La primera prueba que podemos realizar es la prueba de fugas. Esta consiste en ver si existen fugas en el ensamblaje del inyector o a su vez en su cuerpo. También podemos realizar la prueba de atomizado, que como su nombre lo indica, consiste en observar la calidad del atomizado que existe en el inyector. En el tablero de mando de banco de pruebas podemos tener la opción que nos permite. Existe la opción que simula el funcionamiento de un inyector en el automóvil, y ahí podemos presentar parámetros más reales y tener una comprobación más real. También tenemos la prueba de llenado, que esta consiste en ver la cantidad de combustible que suministran los inyectores, pudiendo comprobar asimismo la existencia de posibles fugas o deficiencia o exceso en cada uno de ellos. También podemos verificar el funcionamiento electrónico para ver cómo funciona el inyector con diferentes parámetros y diferentes voltajes para sus diferentes operaciones y funcionamiento. Según los parámetros o resultados obtenidos por todas las pruebas anteriores, podemos determinar si el inyector necesita una prueba de ultrasonido. El proceso de prueba de ultrasonido destruye todas las partículas o agentes contaminantes del inyector, los cuales impiden el correcto flujo de combustible a través de estos, y así se pueden ver su correcto funcionamiento. Después de que los inyectores o el inyector salga de la prueba de limpieza de ultrasonido, debe ser nuevamente realizar todas las 4 pruebas anteriores. La instalación del inyector en cada una de sus piezas y ser montado nuevamente en el vehículo. Este es el final del video, espero le haya gustado.